compartir hoy. Listo, ya se está grabando. Entonces, como les decía, pues estoy acá un poco para compartir. No vengo acá a enseñar nada, sino más bien a compartir información para que podamos estar un poco en línea sobre el cómo es que vemos a nuestros estudiantes, ¿no? Esta semana, este módulo tiene la intención precisamente de eso, de ayudarnos a entender el perfil del estudiante para poder incorporar información que veamos el día de hoy en nuestro quehacer docente, en nuestra ayuda, ¿no? Voy a empezar también con unas peticiones especiales. Yo no sé aquí quién dio clases en pandemia, pero a mí realmente me traumó el hecho de dar una clase a 20 cajas negras con nombres y con fotos. No sé ustedes, pero yo les insistía a mis estudiantes que prendan la cámara y casi ninguno lo hacía. No sé si ustedes hacían ese mismo pedido, pero ahora se los hago en calidad de estar del otro lado. ¿Quién se anima a prender la cámara para tener clases con la cámara prendida, viéndonos? Veo que muchos están riendo, ¿no? Porque dicen, sí, sí, verdad es, yo perdía y no, nadie prendía. Bueno, pues ahora ese es el reto, ¿no? Y ese es precisamente parte de lo que nos convoca hoy, que tratemos tal vez de ponernos en esos zapatos de los estudiantes para que podamos entenderlos un poco mejor, ¿sí? A ver, permítanme compartir el inicio de la presentación. Listo. Bueno, pues ahí está el título de nuestra unidad. Empezamos esta semana y estaremos juntos durante 2 semanas. El día de hoy, martes, por cuestiones logísticas, no pudo ser el jueves la clase, pero la próxima semana sí la tendremos en el día jueves, ¿sí? Así que por ese lado, un poquito para aclarar la situación. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos acá? Estamos para este resultado de aprendizaje. Reconocer las características clave que definen el perfil del estudiante de la PUSE para contextualizar la experiencia docente. Ya la semana anterior, reunión, me imagino que fue con el padre rector y si no con las autoridades de los vicerrectorados, de docencia, de investigación, para poder también tener un poco la importancia del porque este diplomado. Ya esta es, creo que la tercera, cuarta edición del diplomado, es decir, hay mucho cuerpo docente que ya hemos pasado por este proceso, en el cual, pues, el objetivo tiene que ver con el empezar a alinear un poco lo que dice la normativa sobre nuestro modelo educativo, sobre el modelo de persona, sobre los lineamientos generales que atañen a nuestro quehacer docente y que le demos un poco de sentido a eso, ¿no? El propósito de la semana de hoy en particular, dentro de este resultado de aprendizaje, como ven, es reconocer las características que definen el perfil del estudiante. Para eso, vamos a empezar con una actividad inicial, ¿sí? A mí me gustaría un poquito saber qué es lo que ustedes esperan cuando escuchan el perfil del estudiante, conocer las características de nuestros estudiantes. Y voy a ponerles en el chat un link para que por favor se conecten al Mentimeter y podamos un poquito expresarnos, ¿no? Tienen 3 opciones de 3 palabras, 3 características, 3 oraciones para que puedan expresar el qué piensan, qué sienten cuando escuchan el perfil del estudiante, qué características del estudiante es que tal vez les interesan. Si gustan, también se pueden meter a la página de Menti y poner el siguiente código, ¿no? Si es que el link no les resulta. Ahí está. Así que por favor, si es que pueden en este momento meterse a ese link y poner cuáles son sus expectativas de este módulo, habiendo dicho que es sobre las características de los estudiantes.
Ok, veo que hay 6 respuestas, pero estamos más de 20, porfa, y tienen más opciones para responder. ¿Qué creen? Pongan también tal vez qué expectativas tienen de los estudiantes. Am, ¿Qué es lo que esperan? A ver, ahí vamos viendo, ¿no? Nos dicen, ok, curiosidad, proactivo, creativo, responsable, orientación. Pensamiento crítico, ok, perfecto. Nadie tal vez piensa que los estudiantes ahora son difíciles y necesito ayuda para entenderlos porque qué generación más rara, nunca me ha tocado así. No sé, a alguien no les viene así. Quiero que sepan que este espacio es totalmente seguro, abierto, cada quien puede expresar lo que desee. Entonces, veo que de las expectativas de esta unidad es que muchos tienen ahí la curiosidad, ¿no? El interés, el conocer sus valores, me parece muy interesante. También la creatividad, ser responsable, mejorar. Vamos viendo que se repiten ciertas palabras en cuanto a esa necesidad de la responsabilidad, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias por haber compartido en esta actividad. Déjenme regresar a la presentación. Ok, vamos a hacer ahora una actividad inicial en la cual a mí me gustaría que voy a hacer una serie de preguntas y cada una va a responder solamente alzando la manito que tenemos en reacciones, ¿sí? Y me gustaría que estén atentos a eso. Cuando yo hago la pregunta, ustedes si se identifican, la levantan y vamos a ver cuántas personas en la sala se identifican con esa aseveración. Y si no se identifican, no pasa nada, vamos a la siguiente pregunta. Para la siguiente pregunta, si levantaron la manito, la bajamos, ¿sí? Bastante fácil. La primera pregunta, ¿quién aquí en esta sala es zurdo o zurda? No hay nadie. Nadie es zurdo o zurda, solo yo. Ok, bueno, pues déjenme decirles algo sobre ser zurdo que realmente a mí me marcó en la vida educativa. El hecho de que yo tenía que adaptar mi cuerpo para escribir en las bancas de antes que eran solo de un lado, o el hecho de que tenía que escribir con pañuelos siempre porque terminaba manchado todo esto en la base de la mano y mi cuaderno terminaba manchado y habían profesores que me arrancaban la hoja porque el cuaderno estaba manchado por ser zurdo, porque manchaba. Otro problema, no sé si es que ahí veo que Adrián también es zurdo y no sé si te pasaba, pero al cortar con tijeras, yo terminaba lastimado esta parte de aquí porque las tijeras eran hechas solo para personas diestras. Y eso es algo que a mí realmente sí me hizo difícil el poder entonces alinearme a las directrices cuando eras diestro y tuve que perfeccionar mi letra porque la mía era medio rara, porque escribía raro. No sé, Adrián, si tú tuviste una experiencia parecida. ¿Cómo estás, Juan? Sí, bueno, en mi caso, pues también tenía bastantes problemas al momento de escribir en lo que es en la escuela, un poco en el colegio, pues también uno va escribiendo y con la misma mano pues va apoyando la tinta fresca y se va manchando todo. Entonces, sí, era un poquito complicado eso al principio. Sí, ¿no? Y yo me imagino si es que la mayoría de los que están acá que no han vivido por eso, tal vez pueden identificarse, ¿no? Con lo que quiere decir eso. Bajemos la mano, vamos con otra preguntita. ¿Quién ejerció la maternidad o paternidad durante su proceso educativo en la formación universitaria? ¿Quién fue padre? Levanten las manos. O madre. Nadie tuvo un hijo mientras estaba estudiando en la universidad. ¿Qué querrá decir eso, no? ¿Qué implica el tal vez
hacerse cargo de otra persona mientras tengo que hacer el trabajo de química, mientras tengo que estar ahí en esas. Bueno, vamos a otra. ¿Quién de ustedes ha pasado por un proceso migratorio? Tal vez estudió en Quito, pero eran de otra provincia, o tal vez estudiaron su posgrado en el exterior. ¿Quién tuvo una experiencia migratoria en su proceso educativo? Ok, Fátima, Denis, perfecto. Veo ahí que Nicolás levanta la mano. Muy bien, Jessica. Ok, yo me imagino, en mi caso es igual, yo también tuve un proceso migratorio y fue difícil el adaptarme, el conocer a la gente, el saber el sistema, el adaptarme también en otros países a la cultura y demás. Muchos de nuestros estudiantes pasan por eso y a veces tal vez ni lo entendemos, no sabemos cómo es, o de dónde son, porque nos damos el tiempo tal vez de conocer eso, no tal vez para ser amigos, pero sí para entender esos contextos. Vamos con otra pregunta. Am, ¿Quién aquí se ha sentido discriminado o discriminada alguna vez? Ok, Nicolás otra vez. Vemos que Denis, Delia. ¿En serio mujeres no han discriminado por el hecho de ser mujeres? Ok, y a veces a mí también me pasaba que encima en un colegio solo de hombres y bastante medio, no era militar, pero parecía. Yo estudié en el colegio Benalcázar, entonces, claro, había reglas súper fuertes y me molestaban por ser chiquito, lo cual también sí me acomplejó, ¿no? Hasta cierto punto. En mi época, yo creo que todos hemos pasado por un proceso de estos en los cuales el típico apodo, el típico característica que tenemos que a veces nos determina o dejamos que nos determine en ese sentido. Dejemos la mano, porfa. Eh, ¿Quién se jaló una materia en la universidad? Qué bestia, estoy con un grupo de ñoños, cero discriminados. A ver, sí se han jalado materias, por favor. A ver, yo me jalé inglés además. Ok, chévere. Ya veo que alguien, el 25% de la clase, se ha jalado una materia. Quiere decir que estoy con un grupo de afanosos, ok. Am, ¿Y cómo se sintieron cuando perdieron la materia? Aquellos que la perdieron, ¿no? Fue tal vez porque no me interesaba la clase, porque fue difícil, porque el profesor me tenía ahí visto las costuras. ¿Cuál habrá sido la razón de por qué me jalé la materia, ¿no? Cada quien tenemos ahí nuestra situación. Am, ¿Alguien aquí tal vez tiene algún docente que marcó su vida en la universidad? ¿Algún tipo de mentor o uno que recuerde y dice, wow, qué profesor más bueno que tuve en la universidad o profesora que me enseñó muchísimo? Sí, ok, ya veo que más, ok, ahí todos nos podemos, tal vez más personas nos identificamos con esto, de que en efecto ha habido esos profesores en nuestra vida y que los recordamos hasta el día de hoy. Dejen las manos ahí si es que todavía aplica. Tienen un docente al cual también dicen que bestia este man, no sé cómo fue profesor y cómo lo dejaron dar clases y qué pésimo profesor que fue. Ok, también. Algunos, las mismas personas. Todos tenemos en nuestra vida estos referentes a los cuales, y sí, Jaime Acosta pone ahí muchos. Ok. Y tenemos estos referentes en el sentido de que claro, para nosotros el cómo nos dieron la clase o qué nos dieron nos marcó, más allá del contenido que hayamos visto. Yo aquí estoy viendo tal vez personas de medicina, de ingeniería, estamos acá de las ciencias sociales, de derecho, tal vez estamos desde Pucetec, y cada campo académico viene con sus retos y sus dificultades. Pero más allá de eso, el cómo se imparte una clase puede marcar, para bien o para mal, a un estudiante. ¿Quién de aquí, le bajamos la mano, porfa? ¿Quién de aquí estudió para ser profesor? Levante la mano, por favor. Ok. Joana, Delia, tal vez sí porque están dando educación. ¿Me equivoco o no? No, ya ven, están en educación.
Y eso fue fácil adivinar porque es muy difícil que un docente universitario estudie para ser docente. O sea, nadie nos dio el título de docente universitario, ¿ya? Y eso es algo interesante porque, claro, ¿por qué nos llamamos docentes si no estudiamos educación? Yo me pregunto. Y eso es algo muy interesante. Edison, ¿quisieras compartir algo? No, No, solo solamente levantabas la soy mano. ¿De docente, qué? Ok, soy perfecto, eres profesor. docente. Sí, y al punto al que iba es que, claro, eso también nos aterriza un poquito en el hecho de que capaz si hubiera sido chévere tener un cursito de docencia antes de empezar a dar clases universitarias. Yo no sé ustedes, pero yo empecé muy joven y claro, te lanzan al ruedo y qué sé yo de metodologías educativas, qué sé yo de pedagogía, qué sé yo de el cómo entablar esa conexión que tal vez aquí nuestros amigos pedagogos sí les enseñan, ¿no? En educación. Y eso es un poco el objetivo de lo que nos llama aquí, ¿sí? A ver, vuelvo a compartir. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho esta actividad para darnos un poco cuenta de que, uno, pedido, tengamos la mente abierta. Dos, vamos a ver mucha información, muchos datos sobre los estudiantes que son de la PUSE. Y les pido que también pongamos atención a precisamente estas similitudes o diferencias. Al haberles hecho las preguntas en las cuales nos identificábamos, el propósito era precisamente ese, el darnos cuenta de que hay ciertas cosas que tenemos en común, pero hay muchas otras que no. Y entonces, ¿cómo puedo yo el evaluar la situación si no la he vivido? Pero para eso debería saberlo, ¿no? Con esto, mis expectativas, ¿cuáles son? Mis expectativas son que ustedes puedan tener una mejor comprensión en sus clases. Lo que vayamos a ver aquí, mi interés es que ustedes lo deben a su clase para poder tenerlo por ahí, detrás de ese pensamiento antes de empezar con la clase, al inicio del semestre. Estamos por empezar clases el próximo lunes. Y acá un poco ideas que tal vez nos ayuden a hacer de nuestra clase algo más productiva en temas de el cómo crear ese espacio para que el aprendizaje sea mejor. Ok, pero para eso primero debemos hablar de el marco normativo que nos trae acá. Eh, ya se habló de esto en la clase anterior, simplemente lo voy a ir muy rápido para recordar que lo que nos guía en cuanto al por qué tener este diplomado y por qué aprender la información que vamos a ver el día de hoy es porque, claro, nosotros estamos buscando dar a la sociedad un modelo de persona, ¿no? No los vamos a indoctrinar, no los vamos a cambiar tal vez en su personalidad, pero sí que empiecen a adquirir habilidades y capacidades para tener una visión mucho más humanista del mundo, un proyecto vital, que sean más comprometidos social, política y ambientalmente. Si algo nos está demostrando el mundo actual en el que vivimos, es que nos dedicamos a una cuestión y nos importa un bledo el resto del mundo. Tanto lo dice la polarización política, en la cual tal vez nos faltan habilidades para ser más críticos y analíticos, creadores, creativos, innovadores que puedan comunicarse. Y más aún el reto para nosotros ahora es con la tecnología, ¿no? O sea, todo ya es inteligencia artificial y ahí los que nos dicen háganse en amigos, úsenlo en la clase. A mí personalmente me cuesta todavía. Yo he tenido que en ciertos momentos, y lo admito, regresar a la educación old school y saquen papel y en clase me escriben un ensayo. O sea, a ese nivel he llegado ya porque no sé qué más hacer. Y esto me ha llevado entonces a también buscar otras herramientas para empezar yo a aprender el cómo me adapto a esta situación. Bajo esta lógica, entonces, la normativa el material que más o menos yo les sugiero que lo tengan a la mano en su carpeta, créense una carpetita ahí en su computadora y pónganle ahí documentos esenciales del docente y que nos van a guiar en nuestra actividad docente, es precisamente el nuevo modelo educativo, el modelo de persona, ¿ya? Qué tipo de capacidades y habilidades buscamos ahí. La normativa institucional, obviamente, que dicta todos estos elementos a través de
actividades administrativas y de gestión. El código de ética, muy importante. Yo no sé aquí cuántas personas se habrán leído el código de ética, pero es algo que es muy importante tenerlo en cuenta, en especial debido a que hay muchas situaciones que, como ya verán, se están dando no solo en la universidad, sino en la sociedad, y es precisamente por no tener un código en el cual estamos entendiendo cuáles son nuestros límites, pero al mismo tiempo, bajo el programa de acompañamiento integral y educación inclusiva, el cómo evitar llegar a esas situaciones, ¿no? El cómo poder tener acompañamiento integral hacia personas que tal vez así lo requieran. Y esto no tiene que ver nada con las minorías o las diversidades y demás, pese a que sí, también son parte de acompañamiento, pero el acompañamiento integral se lo da a todos. ¿Quién aquí no quisiera tener acompañamiento o un espacio para decir, oigan, estoy harto, estoy cargado de trabajo y ya no puedo más? Y no estoy hablando de una discapacidad, no estoy hablando de si soy diverso o no, no estoy hablando de si soy mayor o joven, simplemente soy una persona que tiene necesidades. Bueno, nuestros estudiantes también. Y tal vez generar ese espacio para poder entablar esa conversación sería interesante. Listo, el nuevo modelo educativo entonces nos lleva ya desde hace un par de años que fue aprobado hacia estas políticas educativas en las cuales debemos centrar nuestro quehacer. Primero que la persona es el centro del aprendizaje, ¿ya? No es el contenido, no es la materia. Y aquí yo sé que voy a tocar muchos botones tal vez de muchos de nosotros, porque yo me incluyo ahí, en el cual decimos, ah, pero es que ha bajado la calidad. Ah, pero es que, y tal vez y sí, capaz y en ciertos contextos sí, de transición hacia este nuevo modelo educativo, pero también este modelo, esta política en la cual nos invitan a que pongamos a la persona como centro de aprendizaje, es una en la cual también hay mucho potencial para el aprendizaje, simplemente que desde otras lógicas. Buscamos que la formación ahora sea integral e integradora. La universidad está ahora caminando hacia estrategias estructurales en las cuales vemos esta integración, el tronco común, vemos también la internacionalización, vemos que también se está invitando a generar ambientes que estimulen el aprendizaje. Ya ahora nuestro currículo, nuestro diseño de sílabo, nos invita a que nos enfoquemos precisamente en la experiencia de aprendizaje antes que en el contenido. ¿Por qué? Pues como les pregunté en un inicio, tal vez la experiencia que yo tuve con ese profesor que me marcó, para bien o para mal, es la que me hizo mantener ese recuerdo de la materia, ¿no? Eh, Estamos acá también para tener ideas y ojo, yo aquí no soy pedagogo, yo aquí no soy de sistemas, así que no voy a profundizar en las metodologías activas, pero sí un poquito a invitar a que abramos la posibilidad de cómo buscarlas, ¿sí? El aprendizaje colaborativo y el docente tiene un nuevo rol bajo estas políticas educativas de la universidad. Ok, ahora, entendiendo esto, lo que me gustaría primero hacer es que nos demos cuenta el cómo observamos a nuestros estudiantes, cómo observamos el mundo para empezar y por ende cómo observamos a nuestros estudiantes, ¿sí? Vamos a ver este videíto que es bastante corto, pero les pido que tomen ahí tal vez apuntes sobre qué les llama la atención de el cómo observamos. Por favor, me confirman si se escucha cuando lo ponga. ¿Cómo observamos? ¿Sí se escucha? ¿Te has puesto a pensar cómo ves el mundo? Cada uno de nosotros solo vemos una parte del mundo. Lo que observamos dentro de nuestro entorno es diferentes y las percibimos de formas diversas. Y muchas veces pasando por alto cosas importantes que pueden darnos la oportunidad de transformarnos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene límites al observar posibilidades. Es decir, solo podemos actuar en las circunstancias que somos capaces de ver y percibir. Por ello, es común que cuando observamos lo hagamos bajo una sola perspectiva, la nuestra, por lo que es importante considerar que desde nuestra perspectiva individual se pueden ver algunas cosas y otras no, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros límites y bajo esos límites actuamos en nuestro entorno. Es así como interpretamos nuestro mundo. Por lo tanto, es trascendental que entendamos de dónde vienen nuestras acciones y por qué actuamos así.
y considerar que los resultados que obtenemos dependen de nuestras acciones y estas a su vez dependen de lo que observamos y cómo lo hacemos. Es muy normal que diferentes personas actúan de diversas maneras. ¿Te has encontrado con personas que requieren que acepten su visión y por lo tanto esperan que nos alineemos a su manera de ver las cosas? Estas personas regularmente pueden llegar a neutralizar, subordinar e incluso desacreditar y eliminar otras opciones. Por otro lado, hay personas que comprenden y se abren a diversas opciones con la finalidad de legitimar diferencias. Por lo regular, estas personas fomentan el respeto y dialogan con apertura. Es importante hacernos conscientes de los sesgos que tenemos al observar al uno u otra. Lo que observamos es solo la punta del iceberg, pero en lo más profundo, aquello que no se ve, podemos encontrar preconceptos que tienen que ver con la situación de los demás, sus impulsos y nuestras propias expectativas. Más profundo encontramos gustos, creencias e identidades, narrativas, objetivos, cómo nos relacionamos y qué necesitamos. Al final nos encontramos cara a cara con nuestra historia, lo que nos antecede y nuestro propio carácter. Muchas veces nos quedamos con una sola forma de ver el mundo. De esta manera, nos perdemos de la oportunidad de pensar de manera diferente y encontrar nuevas formas de relacionarnos, solucionar problemas e innovar. La forma en que observamos el mundo se transforma en nuestras acciones. ¿Y tú? ¿Cómo observas el mundo? ¿Crees que es probable que actuemos de determinada forma y no nos demos cuenta? Ok, entonces, ¿cómo observan el mundo? Un poquito la pregunta nos invita a darnos cuenta de eso, ¿no? De cómo es que nosotros observamos a nuestros estudiantes. Y aquí me gustaría escucharlas participar. Por favor, micrófono abierto o el chat con la pregunta siguiente. ¿Qué acción o qué actuar de sus estudiantes les molesta? A cada uno nos molestan diferentes cosas, pero a ustedes, ¿qué comportamiento de nuestros estudiantes realmente es el que me molesta? ¿Quién quisiera compartir? Verónica, por favor. Bueno, a mí me molesta el uso del celular. Definitivamente, es la que más me molesta. Perfecto. ¿Y por qué crees que es? Porque, o sea, no me muestran atención o interés. Ujú. Entonces, Pe- ujú. y me imagino que hay muchas personas que están con ese sentimiento, ¿no? Veo que Fátima escribe en el chat, igual cuando están con el celular. ¿Ha habido alguna acción, tal vez, Ver o Fátima, que hayan hecho para expresar eso? O tal vez, no sé, prohibirlo o ponerlo como Sí, restricción. les he retirado para iniciar clases. Pero siempre dicen, no, Ujú, es que me tiene que llamar mi mamá, es que me tiene que llamar no sé quién, es que hay un mensaje súper importante y cosas así. Pero sí les he retirado. O a ujú, veces les digo, guarden en sus mochilas. Pero no sé ujú. cómo se dan y sacan de repente y les veo con el celular. Me identifico, me pasa igual. Yo les digo, por Sí, Dios, pónganlo en el celular y así ya la maleta. Porque claro, ahora se tienen esa estrategia de poner el celular y ponen la cartuchera o la mochila encima y luego están de estas y están unos en el celular, ¿no? Como que uno no los viera. Perfecto. ¿Alguien tal vez otra estrategia que haya tenido o u otra situación con esto del uso del celular? ¿O algo que les haya funcionado tal vez? Yo quisiera hacer Fátima. tal vez una consulta porque antes en las aulas estaban los pictogramas, por ejemplo, de no comer, no botar la basura y el no uso de celulares. Entonces, he notado, por ejemplo, que en las aulas de la Torre Uno, en la sede de Quito me refiero, esos pictogramas ya no están. Entonces, antes por ejemplo, me agarraba de los pictogramas y decía, hay que respetar los pictogramas. Pero ahora como no están, entonces digo, ¿si es una política de la universidad o qué está pasando? Y con respecto Claro. al celular, lo que les digo es sí, sí he solicitado que por favor guarden todo eso, pero muchas veces no hacen caso realmente. Perfecto. Gracias, Fátima. Miriam, ¿quisieras compartir? Buenas noches. Más bien yo negocio con los chicos, ¿sí? Les pido que durante la presentación o el conversatorio de la clase los chicos guarden el teléfono y al final hacemos una evaluación utilizando el celular. Entonces,
a mí me ha funcionado, pero sí realmente hay unos dos que tres que por ahí sacan el teléfono y eso interrumpe la clase, pero en sí sí me ha funcionado esa estrategia. Ujú, perfecto, gracias Miriam. Y sí, yo concuerdo porque yo fui del prohibirlo y morirme de iras y yo también me apoyaba en la señalética de la clase, de todo estaba prohibido porque era comida con el signo de prohibido, celular prohibido, hablar prohibido, todo estaba prohibido en la clase y claro, tal vez y eso nos funcionaba o así fue como aprendimos nosotros, ¿no? A respetar esas reglas. Y ahora estamos en un mundo en el cual no se prohíbe, sino más bien se invita a caer en la conciencia de que eso estaría mal. Pero yo me pregunto ahí, ¿está mal que un estudiante coma en la clase? Y abrimos el debate, porque entonces, ¿comer qué? Depende. O sea, si trae cachitos y está haciendo ruido, pues capaz, ¿no? Pero si trae su barra de granola porque resulta que tiene que comer cada 3 horas porque tiene hipoglicemia, entonces, bueno, ahí sí, pero si permito a uno, permito a todos, ¿o no? Y bebidas, ¿no sería mejor estar hidratado para aprender? Pero claro, depende si es que es café o agua o peor otras cosas y que se camuflan ahí. Entonces, ¿cómo manejamos esas situaciones? Pero claro, a mí me invitó, y precisamente lo que dice Miriam es la estrategia que utilizo ahora, es la de negociar con el celular. El prohibirles les va a generar ansiedad porque no van a estar poniéndonos atención de todas formas, porque van a estar pensando en el celular y en el mensaje, o tal vez mandándonos al demonio porque no los permitimos ese espacio. Y entonces llegué con los mismos estudiantes a este compromiso de que vamos a tener clases de a 15 minutos, 3 minutos para revisar el celular y luego continuamos con la clase. O a veces utilizar el celular como mecanismo para investigación en la clase, ¿no? Varias formas, y no estamos aquí para ver las metodologías, ya lo verán a lo largo del diplomado, pero un poquito era eso, qué comportamiento a mí me molesta, está identificado el uso del celular. Vamos más hacia comportamientos ya específicos. ¿Qué otro comportamiento les molesta de sus estudiantes? Nicolás, porfa. Hola, hola, buenas noches con todos. Bueno, primero para el celular, a mí soy, como decía el video, todos reaccionamos de manera distinta. A mí en particular no me molesta por dos cosas. Primero porque creo que yo también suelo hacer eso cuando estoy un poco aburrido en alguna conferencia o en algún lugar donde perdí mi atención. Entonces, lo que primero me cuestiono es si están en el teléfono, es quizás estoy siendo muy monótono y les estoy aburriendo. Y segundo, lo que algunas veces hay chicos que son un poco exagerados en el tema. Yo entiendo que uno puede sacar el teléfono para ver la hora, les llegó un mensaje, ah, ya bueno, guarda, ok, no me parece malo. Pero cuando ya están ahí riéndose y están totalmente desconcentrados, ahí sí tengo yo una regla que es el que llega a 3 tiene que traer café para el curso la próxima clase. O sea, tienen tarjeta amarilla, tarjeta roja y una más. El que Ya. llega a 3 trae café para el curso y de esa no se salva nadie y todos le damos un fuerte aplauso en el curso y me ha funcionado, la verdad no he tenido problemas. Pero volviendo al tema de qué otras cosas me molestan, yo soy súper abierto, súper flexible en la clase, me gusta tener una relación muy horizontal con los estudiantes. Lo único que sí les digo es, conmigo pueden hablar de todo, pueden tutearme, pueden hacer todo en el marco de respeto, pero lo único que yo sí soy un poco, pongo mi límite es en la reclamación de puntos en las pruebas. No me vengan a decir, puse esto, pero quise decir esto. No, no, lo que está escrito es lo que yo califico, no lo que tú quisiste decir. Yo no califico intenciones, sino hechos. Eso es lo único que a mí me molesta porque siento que estamos perdiendo el tiempo. Yo me demoré leyéndote y ahorita sigo perdiendo el tiempo en tu argumento que no viene al caso. Y Ujú. alguien me dirá, bueno, pero quizás el estudiante tiene razón. Bueno, dilo, pero primero piénsalo bien. Antes solo no me digas, puse este, pero quise decir eso. Busca un mejor argumento, yo te compro, pero con ese no. Ujú. Perfecto, ok, gracias Nico. Y sí, ¿no? O sea, ¿cuántos acá no estamos ya cansados de que nos pidan la ayuda? Y encima, no sé si les ha pasado, pero yo ya hasta identifico el tono, ¿no? Porque cuando vienen con, profe, y es el alargadito ya estoy hablando suavecito y ya te digo así, muy suavecito y ya te quiero pedir algo para que me ayudes. Pero ¿y qué hay de los que a mí me molesta mucho los que no vienen a clase y luego piden que se les ayude y ahora con la política de no asistencia, de no pierdes la materia por asistencia o inasistencia? A mí me molesta mucho, no sé a ustedes, a alguien tal vez le molesta eso de que aparecen en las pruebas y
les toca dar la prueba y si se jalan y luego te piden ayuda y demás. Cada vez son más esos casos, ¿les pasa? Ah, bueno, ahí quizás yo Sí. también soy bastante contrario a eso. Digo, te aseguro que el autor del libro sabe más que yo. Si Mm. no te sientes cómodo, si tienes algo más interesante que hacer, lee el libro. Yo solo simplemente vengo acá a clase a ponerlo en más sencillo lo que el autor dice. Entonces, la asistencia para mí siempre ha sido Opcional. opcional, sí. Ok, Denis, porfa. Yo comparto un poco con Nicolás. Igual soy súper flexible y horizontal, pero quizá algo que sí me molesta porque es una regla que la pongo al inicio. Es como, si no vas a venir, avisa, porque nos haces perder el tiempo a todo y creo que es lo más valioso que tenemos, algo que intento siempre ponerles de manifiesto a los estudiantes y funciona. Y lo que me molesta es eso, cuando de repente no avisan y tengo que estar ahí esperando a ver si llega alguien o ese tipo de cosas. Ujú, ujú. Perfecto. Y aquí hemos escuchado ya muchas situaciones, Nicolás, Denis, Comaira, igual, Vero, el hecho de que hay muchas situaciones que las vemos de diferentes formas. Hemos escuchado a dos docentes que dicen que son muy flexibles y que hay mucha horizontalidad en sus clases y lo cual aplaudo. Yo también tiendo más hacia allá, pero yo me imagino que seguro aquí hay muchos a los que les cuesta. Y por ejemplo, yo no sé, pero en mi época todavía habían los profesores que hasta el día de hoy los conozco, piden que les digan doctor, ¿no? O doctora. Y esto no sé por qué se da en ciertos campos. Hay ciertos campos y tal vez sin alusiones personales, ojo, yo pertenezco a esa facultad, tal vez en derecho a veces es doctor, doctor, doctor. Y ahora que somos una nueva facultad y veo a gente en la calle, estudiantes que fueron míos en tronco común y que estudian derecho y me ven en la calle y me dicen, doctor, ¿cómo está? Y yo me río, ¿no? Porque mis estudiantes suelen tutearme, decirme por mi nombre. Para mí es súper raro que me digan eso. Porque yo precisamente el primer día digo, no, prefiero esta horizontalidad. Pero no sé cómo será tal vez en ingeniería, ingeniero, doctor en medicina, ¿no? O sea, yo no sé si es que yo fuera doctor en medicina y un estudiante me dice, oye, Juan Carlos, te tengo una pregunta. ¿Y qué tal que le respondemos así a un doctor en medicina? No sé, aquí me imagino hay muchos de medicina. ¿Cómo se sienten si es que los tutearían? ¿No? Interesante el pensar por qué. ¿Por qué tiene que haber esa relación, más allá de que esté bien o mal, de verticalidad y de formalidad? Y hay muchos argumentos que tal vez la justifiquen. Sí, porque el campo es formal, estamos hablando de algo muy serio como la vida de alguien, pero en clase tal vez tiene que haber eso, no lo sé. Les invito a que lo pensemos, ¿no? Otra situación que también me llama la atención acá de lo que ustedes mencionan es que cada uno ponemos nuestras reglas al inicio de la clase. Y eso es algo que lo hacemos todos. Les invito a que después de lo que vamos a ver el día de hoy, reconsideren cómo están viendo al mundo, pero más allá de eso, cómo están viendo a sus estudiantes, cómo se están viendo ustedes mismos en cuanto a las reglas que estamos poniendo en nuestra clase. Tienen que haber reglas definitivamente. Son consensuadas, algunas sí, otras no. Vamos entonces a continuar por tiempo para seguir con nuestra eh, clase. Ok, entonces, una vez que hemos visto el cómo observamos brevemente, ¿no? Que cada uno tenemos sesgos, que mientras más arraigados a nuestra historia están esos sesgos, más difícil nos va a poder ser el cambiar. Hay muchos que lo llaman parte de nuestra identidad, y aquí entro en el debate, yo no soy ni psicólogo ni antropólogo, pero entro en el debate de la identidad para que nos preguntemos qué es lo que a mí me define, con qué me identifico, con las reglas sí, ¿por qué? Porque mis papás me enseñaron, o más bien no me identifico con las reglas, que en mi caso, porque me pusieron tantas reglas que me hice un rebelde y a los 20 años aquí en la universidad, alumni de la Católica, pelo largo, rockero, aretes por todo lado, y claro, eso era estar en contra de todo lo que mis papás querían, pero eso lo hacía precisamente para molestarlos. Eh, y esas son las dinámicas que hace que nos preguntemos lo siguiente. Ahora, ¿quién identifica qué es esto? Pues yo creo que es fácilmente identificable. Es lo que muchos utilizan como el referente de la católica para las imágenes, ¿no? Sin embargo,
¿Cómo se verá el campus Ibarra? ¿Cómo se verá el campus Manabí? Yo me pregunto si aquí muchos de los que estamos en la sede Quito tal vez conocemos esas sedes, porque esta es identificable para todas las sedes. Pero esa situación a mí me invita a pensar, y más ahora que somos una PUSE nacional y estamos caminando hacia ese objetivo, tal vez sí deberíamos conocernos desde esos espacios también. Pero más allá de eso, estos edificios en realidad tienen total irrelevancia si es que no estudiamos a quiénes o si es que no observamos a quiénes los utilizan. ¿Ya? El edificio no tiene sentido si no se le da uso. ¿Y quiénes les dan uso? Nuestros estudiantes. Es precisamente ahí en donde vamos a empezar nuestro set de información. Les pido estar atentos, por favor, porque voy a enseñar muchísimos datos. Si son de alguna sede de otra provincia, por favor, identifiquen su sede porque van a estar todas aquí. Bueno, el primer dato que les traigo acá es que veamos la realidad con respecto al tipo de colegio de donde son nuestros estudiantes, ¿sí? Miren, ahí nos dice, según la información de la matriz integral, es decir, el consolidado de información que se maneja de todas las sedes, 3,07% de estudiantes vienen de un colegio municipal, 13,27% de un colegio fiscomisional y 33,70% de un colegio fiscal. Y casi la mitad de nuestros estudiantes viene de un colegio particular. Ya solamente ver estos números, tal vez alguien le dice algo sobre el perfil de nuestros estudiantes en cuanto a de dónde vienen. ¿No? Bueno, yo aquí puse unas ideas específicas que me vinieron cuando yo veía esta información, ¿no? Y digo que ha habido un cambio de perfil de ingreso en la católica. No sé aquí cuántas personas son alumni. Me imagino que muchos hay esa tendencia a haber estudiado. Claro, antes la única universidad privada que había era la católica. Ahora ya hay mucha competencia. Pero ha habido un cambio de perfil. Ahora los estudiantes que ingresan a la Universidad Católica vienen de un sinnúmero de colegios, ¿no? Que tienen además distintos contextos académicos y socioeconómicos. Esto además por el mismo hecho de que ha habido políticas para la democratización de la educación, que yo me pregunto en realidad si es que ha habido esa democratización o si es que lo que ha habido es una diversificación de la oferta académica, otras universidades privadas básicamente, que ha incidido en el tipo de estudiante que escoge a la católica. Bajo estos números, entonces, la mitad viene de un colegio particular y la mitad viene de un colegio fiscal, fiscomisional o municipal público. Esto ya de por sí tiene mucha información por detrás, porque, como sabemos, pues hay una directriz educativa básica que es común a cualquier colegio. Sin embargo, las realidades de los colegios privados sí tienen un rango tal vez de flexibilidad, precisamente por ese hecho de estar en privado, ¿no? Tal vez acceso, más exposición a otros idiomas, tal vez clases que son mucho más fáciles de llevar porque hay menos estudiantes en la clase, tal vez un currículo mucho más flexible que el de la normativa pública. Lo que sí es común, y me imagino todos aquí, todos y todas aquí estarán de acuerdo, es que el contexto educativo secundario ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado porque ahora vienen con otro tipo de aprendizajes, a veces mejores o peores, vienen con ciertas falencias, y esto lo atribuimos no solamente al colegio, sino también a la etapa que vivimos de la pandemia. Entonces hay muchas habilidades que todavía tal vez no están ahí para un nivel universitario. Esto es algo sobre lo que reflexionar, porque si es que son profesores que dan clases en primer semestre, este es el primer reto con el cual tenemos que hacer. ¿Cuántos aquí en su primer día de clases hacen tal vez algún tipo de evaluación para conocer en qué estado está el conocimiento de los elementos clave que yo necesito para mi materia? O vamos de una a la materia y si sabes bien y si no, qué pena, anda al libro. No sé, no estoy diciendo que se deba hacer o no, simplemente estoy lanzando la idea de que tal vez podría funcionarnos. Pero si lo vemos ya un poquito más a nivel de sedes, miren ahí en las sedes, bien, aquí lamentablemente en esta diapositiva no tengo la información de Manabí porque no me llegó a tiempo, pero en las sedes Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Quito y Santo Domingo, si se dan cuenta, el contexto cambia. Ya en sedes tenemos otros números en comparación a lo que es el agregado, el total general, ¿no? Que habíamos visto hace un momento. Si ya lo desagregamos, vemos que en otras provincias
la situación de educación particular, por ejemplo, miren Esmeraldas, miren Santo Domingo. La educación particular es súper baja y más bien la educación fiscomisional y fiscal que llega a la Universidad Católica en esas sedes, pues es mucho mayor. Lo cual también quiere decir entonces tal vez mucha más falencia en cuanto al proceso de aprendizaje que se recibió, porque enfrentémoslo, el sistema educativo público tiene ciertos retos que ya son estructurales, clases de a 40, 50 estudiantes y en otras provincias distancias que los estudiantes deben recorrer, etcétera, 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 que inciden en su proceso de aprendizaje. Vamos ahora a otro indicador. Ahí sí. Vamos con el financiamiento. Miren, aquí tienen los datos sobre cómo se pagan la universidad nuestros estudiantes, ¿ya? El porcentaje de quién paga la universidad en su mayoría es de sus padres tutores, ¿sí? Casi 67% de los estudiantes pagan su universidad a través de sus padres, o más bien dicho, sus padres pagan la universidad. Y hay un 17% que se paga con recursos propios. Ojo, eso quiere decir que tal vez están trabajando, ¿no? Tal vez ya tienen un trabajo del cual dependen para poder pagarse los estudios. Hay un bajo 1,55% que viven de un crédito educativo o becas de estudios. A veces otros familiares ayudan en este proceso, a veces la pareja paga la universidad, a veces los hermanos. A lo que voy con todo esto es ¿por qué recabamos esta información cuando recibimos a los estudiantes en la Católica? Porque también nos ayudan para darnos cuenta de que hay diversas realidades económicas. El hecho de que la mayoría de estudiantes reciben el pago de su educación por parte de sus padres ya de por sí es un elemento a analizar. Porque muchas veces el padre será el único hijo que tiene, tendrán dos, tres, cómo será la situación en casa. Y muchos de nosotros decimos, ¿no? Que bestia, cómo no aprovechan cuando los papás les pagan la educación. Pero ese valor de gratitud tal vez que tenemos nosotros, porque ya lo pasamos, capaz en el contexto actual y en las generaciones actuales son hasta impuestos, ¿no? Todavía seguirá habiendo ese padre que dice, tienes que estudiar la universidad porque si no, no vives en mi casa. Capaz y hay todavía ese sentido de obligación hacia lo que es la educación. Ya hay estudios actuales que nos demuestran que, y ojo, como vamos a ver, el ingreso a la universidad está seriamente afectado por muchas razones. O sea, no solamente el tema socioeconómico, también ya hay competencia, pero también hay estos nini, si han escuchado de los nini, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian. Y es un sector de la población que cada vez está creciendo más. No porque necesariamente no quieran estudiar ni trabajar, sino porque no le ven el objetivo o el sentido. Más allá del juicio de si está bien o no, existe. Y eso es algo también a tomarlo en cuenta. Ahora, veámoslo a nivel provincias. Ahí pueden ver cómo es el apoyo en diferentes sedes por parte de cómo financian sus estudios, ¿no? Y vemos que, bueno, tanto el caso Ibarra como Quito aquí están distorsionados porque la información igual fue procesada tarde, pero vemos que en el caso de Ambato, si lo comparamos con tal vez Manabí, los padres pagan en su mayoría la educación de sus estudiantes, pero en Esmeraldas y en Santo Domingo vemos que es casi la mitad y por ende, entonces, por recursos propios es que muchos de los estudiantes o a través de becas, muchos de los estudiantes en estas sedes es que pagan sus estudios. Otro indicador, el género. 55% de los estudiantes, de las estudiantes de la Católica son mujeres versus el 45% que son hombres. Estamos cada vez más alargando esa brecha de género en la cual ahora tenemos muchas más mujeres en la universidad que hombres. Sin embargo, existe todavía la sexualización de la academia, ¿no? ¿A qué me refiero? Todavía existe esta sexualización de las facultades. Por ejemplo, ¿dónde encontramos a la mayoría de mujeres en la universidad? Bien sea educación, bien sea en psicología, bien sea en enfermería, bien sea en carreras que tienden a ser socialmente feminizadas, ¿no? No digo que esa sea la realidad para todas las carreras, porque obviamente los números nos están diciendo
que cada vez hay más mujeres en ingeniería, hay más mujeres, ya creo que llegaron a sobrepasar la mitad en medicina, en derecho igual, pero el punto es que hasta qué punto la facultad lidia con esto. Yo no sé si ustedes sabían o no, pero aquí en la sede Quito, la Facultad de Psicología ha implementado un experimento muy interesante, ¿no? Bueno, ya no es experimento como tal, ya es una realidad. El hecho de que tienen baños sin género, ¿no? No hay baños en el piso, en uno de los pisos hay baños que no están generizados. O sea, no dice el muñequito de hombre y de mujer, sino que son baños para uso de cualquier persona. Y claro, ahorita estoy activando muchas cosas de personas que tal vez me están escuchando y me dicen, chuta, no, pero qué difícil, qué complicado, o no, pues, y la violencia de género, sexual, etcétera. Y también, pero estos son temas que hoy por hoy están mucho más en boga, mucho más presentes, y no solamente en boga por ser novedad, sino porque ya están, son parte de nuestro día a día y si, los vemos. ¿Qué tanto nosotros, cómo observamos nosotros a esta diferencia de género? Y ojo, aquí ni siquiera estoy hablando de diversidades sexogenéricas, porque tal vez eso aplasta muchos botones de muchas personas en las cuales ya prefieren no hablar de ese tema, o mejor, si no se habla, no pasa nada, yo acepto a todo mundo, pero mientras no se hable, no pasa nada. Esa es la posición de muchos profesores y profesoras. Ahora, este contexto nos invita a precisamente cuestionarnos eso. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar de esos temas, más allá de que esté de acuerdo o no? ¿Por qué no el incorporar estas situaciones? Veamos ahora a nivel provincias cómo es que se da la diferencia de género. Aquí, en cambio, la cosa ya cambia, porque miren Esmeraldas. Casi 75% de las estudiantes en Esmeraldas son mujeres, ¿no? Y lo mismo pasa en Santo Domingo, en todas es una mayoría, excepto Ibarra, qué interesante. En Ibarra, la mayoría son hombres. No que haya algún fenómeno particular que pase en Ibarra, pero sí la puse Ibarra, tal vez tiene otras carreras, tal vez que son mucho más generizadas hacia la población masculina. Aquí los datos no nos están explicando realmente nada, es más una interpretación que nosotros le podríamos dar al contexto de nuestros estudiantes en la PUSE. Vamos con la etnia. Esta está actualizada hasta el semestre anterior y según los datos que han registrado nuestros estudiantes, el 85% se autoidentifica como de etnia mestiza, ¿ya? Am, esto, en cuanto al contexto de la realidad nacional del país, pues un poco alineada en esa situación. Ahora creo que son 75-77% de personas que nos identificamos como mestizos en el censo. Afroecuatoriano 4% en la católica, a nivel nacional es casi 7%. Indígena en la PUSE, que se autoidentifica como indígenas, casi 7%, a nivel nacional eso ha bajado a 4%. Y así, ¿no? Si analizamos todo esto, pues muchos aquí dirán, bueno, pues entonces hay minorías, y lo digo entre comillas porque hasta el mismo uso de la palabra, pues ya empieza a diferenciar esta situación. Y sí, hay situaciones diferentes. Yo me imagino que, veámoslo, a nivel ya de las diferentes sedes, estos datos también pueden cambiar. En un contexto de tal vez, no sé, Ambato, veo un 20% de estudiantes autoidentificados como indígenas. En Esmeraldas veo a 30% de estudiantes autoidentificados como afroecuatorianos. Y así, cada sede también tiene sus particularidades. Muchos dirán, bueno, es que es por el contexto geográfico. Pero más allá de eso, ¿qué quiere decir esta identificación? Y como muchos académicos antropólogos lo han ya evidenciado, si la mayoría somos mestizos, claro, es muy lógico que históricamente se va a estudiar siempre a la minoría. Pero ¿quién estudia al mestizo? ¿Quién entiende qué quiere decir ser mestizo ahora, hoy por hoy, en el Ecuador, en Quito, en Esmeraldas, en América Latina? ¿Qué quiere decir ser mestizo? ¿Y el por qué? Bueno, pues lo que está pasando hoy por hoy en la sociedad precisamente nos invita a reflexionar sobre eso. Temas de racismo, de discriminación, ¿a qué están añadidos? ¿A qué están relacionados? ¿Sí? Vamos con edad. Tal vez este número y este dato sorprende a muchos y a muchas. Si vemos por edad, el 24% de la PUSE son estudiantes que están entre los 17 y los 20 años. Contrario al que tal vez muchos y muchas de nosotros pensábamos,
que eran la mayoría de la población, resulta que la mayoría de la población de la PUSE, la población estudiantil, el 60%, está entre los 21 y 30 años, ¿sí? Esto quiere decir que hay una gran mayoría de personas que supuestamente ya son adultas, ¿no? En su etapa de vida, pero al mismo tiempo capaz tienen comportamientos que todavía como los que acabábamos de identificar, ¿no? El no darse cuenta del uso del celular o el, no sé, tener ciertos comportamientos hasta violentos, qué sé yo. Pero claro, ¿qué nos dice ese número? A mí me dice, por ejemplo, que obviamente que este número combina grado y pregrado, ¿no? Así que esto para tenerlo en mente. Pero aún así, que el 60% de estudiantes ya estén en una edad de adultez, que además, y si hay aquí psicólogos, psicólogas, por favor, me ayudan. Pero ya estudios demuestran que estas categorizaciones de lo que quiere decir el niño, el adulto, el adolescente, han tenido ciertos cambios precisamente por el contexto psicosocial, ¿no? Hay comportamiento que antes era considerado adolescente en una persona de 22, 23, 24 años, que todavía tiene esos comportamientos. Bueno, algo ha pasado tal vez en la sociedad que ha hecho que esto ya empiece a cambiar y a modificarse. A nivel de las sedes, ahí están los datos. Vemos que en la sede Quito, pues que tiene la mayor cantidad de estudiantes, esa es la mayoría de estudiantes, pero en las sedes, por ejemplo, no sé, Ambato, vemos que ¿dónde estaba la otra? En Manabí, sí hay cierta paridad entre estudiantes que están saliendo del colegio y los estudiantes que están tal vez en posgrado. Entonces hay realidades que tal vez sean un poco más similares. Ahora, ¿por qué hablar de la edad? Y aquí un poco yo escogí el poner esta diapositiva que me imagino muchos acá hemos visto y a veces nos relacionamos y que tiene que ver con esto de las generaciones, ¿no? Yo sé que aquí no estoy hablando tal vez de algo muy académico, científico, pero que sí tiene mucho de validez en cuanto al sentido explicativo de generaciones. ¿Quién aquí tal vez es un baby boomer? Es decir, nació del 46 al 64. Porfa, levante la mano. No quiero exponerlos con la edad o decirles que están mayorcitos, pero si quieren, por favor, ayudar a la clase. Hay personas aquí, baby boomers. Ok, Patricio, gracias. Ok, vamos, generación X. ¿Cuántos somos generación X? ¿Nadie más? No puede ser. Ok, Pablo, gracias. Paul, chévere. Generación millennials, por favor. ¿Quiénes son millennials? Ok, interesante. Ya veo más millennials. Del 81 al 96. Y ya me hicieron sentir bien viejo. Centennials, porfa. Hay aquí docentes centennials. Denis, del 97. Ah, no, perdón, ok, millennial. Ya. Bueno, pues la tabla en sí, estos cortes demográficos que obviamente tienen un corte occidental, ¿no? Vienen desde esta lógica del norte global para un poco categorizar, además el hecho de que sean baby boomers, aplica más que nada a los Estados Unidos, que eran en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero el hecho de categorizar las generaciones, a mí lo que me ayuda es a darme cuenta de que yo viví otra época antes de yo primero juzgar o criticar a los estudiantes y a los jóvenes de hoy por sus comportamientos, a mí me ha ayudado mucho el darme cuenta de que, claro, yo tenía otro tipo de comportamientos porque yo vivía en otra situación. Al yo ser generación X, yo soy del 77. Claro, para cuando pasaron los derrocamientos de los presidentes en el Ecuador en los 90, yo estaba saliendo del colegio, entonces yo estaba todo aguerrido en la calle protestando y votando a Bucaram y luego a Magua y luego a este y al otro. Entonces, para mí, ese sentido político de la vida política, más allá de que me interese la política o no, yo viví una realidad que fue muy, muy cercana a mi juventud y eso me marcó en cuanto a mis tendencias también ideológicas y políticas. Yo sé que a muchos de mis compañeros de mi edad, tal vez y no tuvo el mismo impacto. Pero yo sí viví, por ejemplo, también, y eso me identifico con muchos de mi generación, un sentido de tal vez ver al mundo de otra forma porque el mundo estaba mucho más lejos. Yo no estaba conectado al mundo. Es más,
Cuando yo decidí salir del país a mis 19 años, yo era el bicho raro de mi generación, pues, o sea, el resto del mundo como así, ¿por qué te vas? No, y más bien eso ahora es como que aplaudido, motivado, y sí, ándate, y más con el contexto actual, ¿para qué te vas a quedar aquí? Entonces, nuestra visión del mundo también cambia de generación en generación. ¿Alguien tal vez quiere compartir sobre alguna experiencia personal o alguna vivencia personal que ustedes vivieron y que sienten que sus estudiantes no? Piénsenle. ¿Qué situación generacional sienten que nuestros estudiantes ya no van a vivir? A ver, Denis, porfa. Me pasa mucho a veces con referentes de cultura pop. Los utilizo mucho y claro, hay veces que ya te toca adaptar el discurso a cosas que de hecho yo ya no vi, entonces a veces esa adaptación puede ser compleja. Creo que una de las principales cosas es contarles a los chicos que no había YouTube, no había internet. Ujú. O sea, hay unas dinámicas que son completamente sociotécnicas, que marcan unas diferencias que son difíciles de entender. Y Porque, tal vez eso, porque lo que nos estás compartiendo, Denis, me parece perfecto, el por qué entonces le tenemos tanta aberración al uso del celular en clase, porque en mi historia eso no pasaba, pues. Pero claro, claro, comprendo yo la historia de mis estudiantes, porque ellos, ojo, ellos ya nacieron en la época del dólar, para ellos es la única moneda que conocieron. Yo no sé ustedes, pero la transición a mí sí un poquito, bueno, no es que me afectó, así me traumó, pero yo sí viví la otra moneda, o sea, yo sí vi lo que era un sucre y el billete y demás. Nuestros estudiantes ya solo conocen el dólar, nuestros estudiantes ya nacieron con una tablet en la mano, o sea, su lógica mental de cómo manejar un dispositivo tecnológico está ya hasta imbuido en su ADN hasta cierto punto. De hecho, no estamos muy lejos. Ya hay clínicas de desintoxicación digital, ¿no? En las cuales, pues, personas adictas a la tecnología van a estos centros. Tengo entendido que hay un par en China, he escuchado ya en Europa. Y claro, agarran exactamente los mismos síntomas que una adicción común y corriente a las drogas, tal vez, síndrome de abstinencia, cuestiones de la depresión y demás. Hasta ya hay evidencia genética de que los dedos, los pulgares de las nuevas generaciones ya están saliendo más alargados, porque claro, el uso del celular ya es hasta genéticamente impactante en ese sentido, ¿no? Isabel pone en el chat, conversar. Conversar ahora es diferente a como era antes y no podría estar más de acuerdo. Pero no es que tal vez los jóvenes de hoy no conversan, tal vez conversan de otras formas, tal vez conversan de otros temas y a nosotros nos cuesta tratar de entender esos temas. Em, Hay mucho de lo influencer. Yo, por ejemplo, no tengo redes sociales, no tengo Instagram, no tengo TikTok. Muchos me bulean por eso. Muchos estudiantes realmente dicen, ¿cómo vives? O sea, ¿cómo haces? Y claro, pues a muchos adultos les sorprende que yo no tenga redes sociales, a lo mucho les dejo el WhatsApp para estar contactado, pero eso es algo que influye mucho porque yo me estoy informando de ellos, escucho de un trending, ¿no? Y claro, ellos me están informando a mí y yo estoy aprendiendo de ellos sobre el cómo usar muchas cosas que yo antes no sabía, tal vez. Fátima, por favor. Oh, no, creo que Fátima por aplastar el micrófono se salió. Bueno, ya de regresar. Este, y claro, esto es algo que esto nos ayuda a darnos cuenta. Pensemos qué han vivido ellos y en qué edad estaban cuando ellos vivieron la pandemia. Muchos de ellos tal vez en la adolescencia. ¿Y qué pasa en la adolescencia? ¿Cómo uno procesa todo ese tipo de cambio? Tal vez fueron de los hogares que los datos ahora nos dicen vivieron violencia intrafamiliar mucho más de cerca porque se vivía con el agresor. Y al ser un tema tan delicado, no lo conversamos, no lo contamos, tampoco buscamos que nos lo cuenten en clase, pero estar conscientes de que tal vez es una realidad que puede afectar el comportamiento de un estudiante es algo a lo que nos invita el nuevo modelo educativo, a que tengamos esa mente abierta para también considerar otras situaciones o escenarios o formas de abordar lo que antes creíamos que tal vez
estaba bien, ¿no? No que haya estado mal, pero tal vez ahora es necesario aplicar estas estrategias diferentes. Continuemos con los datos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes son ya padres? Porque les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Quién fue padre o madre mientras estudiaban? Miren los datos, o sea, muchos dirán, bueno, pero no es un número tan alto para muchas sedes. Bueno, Manabí definitivamente no. Casi el 18% de los estudiantes en Manabí, de las estudiantes en Manabí, ya están en situación de parentalidad, de maternidad. Y esto es muy importante porque aquí estamos hablando de estas situaciones en las cuales tiene una incidencia directa en el impacto del aprendizaje. Sabemos tal vez si nuestros estudiantes tienen hijos o hijas para tal vez estar conscientes de eso, si es que llegan a faltar o si es que llegan a tener una situación de emergencia. Y aquí muchos dirán, bueno, pues no les voy a preguntar a todos si es que tienen hijos o hijas, ¿no? Capaz y no, o capaz y sí, ya viene ahí la estrategia de cada docente en cuanto a el cómo abre ese tema. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer en el primer día de clases es decir que me pueden contar situaciones que tal vez y les dificulte el venir a clase. Tal vez y no lo justifico, pero entablemos esa conversación. Si es que alguien desea conversar sobre una situación particular que pueda afectar su rendimiento en la clase, siempre soy muy enfático en esa situación para tampoco dar la idea de que quiero ser el profesor cool, chévere, amigo, o que no tengo, o que voy a pasar todo, sino que más bien ponemos ese balance, ¿no? Con esto en mente, ahora, ¿qué pasa con los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad en nuestras clases? Este es un tema un poco sensible además porque recuerden que no contamos con toda la información verídica. Aquí tenemos el registro de los que reportan algún tipo de discapacidad física, que es el 0,08% de toda la universidad, visual 0,12%, auditiva 0,4%, intelectual 0,03% y psicosocial 0,01%. O sea, datos que en realidad uno diría, pero es que los datos dicen que entonces no hay mucha discapacidad para, por ejemplo, adaptaciones curriculares. Pero tomemos en cuenta que estas necesidades a veces que se requieren por parte de los estudiantes, uno, no son reportadas porque o no lo sé o me da vergüenza. ¿Ya? Y estas situaciones también hace que hoy por hoy estemos en contextos en los cuales la salud mental no ha sido identificada como tal. Aquí estoy abriendo el debate hacia una polémica que hay de que ahora son muy frágiles, de que ahora no se concentran, de que ahora en mi época no era así. ¿Y quiénes no hemos dicho eso? Yo creo que aquí todos hemos dicho y comparado cómo era el aprendizaje en nuestra época, pero yo no recuerdo haber tenido un compañero que haya dicho que tiene déficit de atención. ¿Ya? No me acuerdo. No recuerdo ni en el colegio ni en la universidad a ninguno de mis amigos, compañeros, compañeras decir que tiene déficit de atención. Y ahora es como más bien algo muy común. ¿Y qué pasa? ¿Será que es verdad? ¿Será que es mentira? Bueno, muchos de estas necesidades específicas en cuanto el aprendizaje, uno, sí, a veces la gente no lo sabe, pero dos, si es que lo sabe o si es que lo empezamos a detectar, no han sido diagnosticados. Y es ahí entonces en donde, como lo dice Jaime en el chat, nuestro rol como docentes es el estar más atentos a estos tipos de comportamientos por parte de nuestros estudiantes, ¿sí? Muchos tal vez se justificarán al decir que tienen déficit de atención y en realidad simplemente son vagos. Puede darse esa situación, pero también puede darse la otra y estamos tal vez interrumpiendo el proceso de aprendizaje de alguien por precisamente no haber escuchado o visto esas señales en cuanto a, ¿sí? Hoy por hoy la Coordinación de Bienestar Estudiantil pues tiene articulado a través del programa de mentorías, de la educación integral y demás, una estrategia en la cual, y va a tomar tiempo, no se va a dar de la noche a la mañana, pero por lo menos ya está instaurada y rodando, en la cual pues podamos tener este acompañamiento, ¿no? Sin embargo, en este temita específico de tal vez dificultades de aprendizaje, todos hemos tenido experiencias en nuestra clase y no es necesariamente una discapacidad como tal, simplemente que hay una dificultad de aprendizaje
que requiere otro tipo de acercamiento. Pero claro, aquí no somos ni psicólogos, no somos ni doctores, bueno, los que sí sean, pues sí lo son, pero no estamos para ser psicólogos en clase, no estamos para ser amigos de los estudiantes, no estamos para ser panas, pero sí estamos para impartir una clase en la cual yo espero un resultado de lo que yo estoy enseñando. Y ese resultado es un resultado de aprendizaje. Entonces, ¿cómo mido yo ese resultado de aprendizaje? Si es que hay diferentes formas de aprender. Me están invitando a que, claro, por un lado, primero se me rompa la cabeza porque ahora tengo que ser entonces profesor que piensa en cómo hacerles jugar en clase. He escuchado mucho ese comentario en la universidad. Y no se trata de eso, no se trata de hacerlos jugar en clase. De lo que se trata es de estar consciente de que hay situaciones que, de saberlas yo previamente, pues me podrían ayudar para yo hacer de mi clase mucho más adaptada a esas situaciones. En los datos que vemos por provincia, como pueden darse cuenta, pues hay el número que realmente resalta es el de las personas que no registran una discapacidad. Muchos no la registran porque no la tienen, pero muchos no la registran porque, como dije, les da vergüenza o no lo saben. Listo, voy a interrumpir aquí un poco para el que podamos conversar sobre qué de lo que hemos visto hasta ahora les ha llamado la atención. ¿Qué de lo que hemos podido compartir sobre el perfil de nuestros estudiantes de manera muy macra, ojo, porque estamos aquí hablando de personas y que cada uno y cada una es un mundo, así como igual nosotros, profesores, cada uno, cada una, tenemos una realidad. Pero ¿qué les llamó la atención de lo que pudieron ver? ¿Quién quisiera compartir? Bueno, Por lo que me favor. llamó a mí la atención es el cuadrito que salió de la ¿a qué generación perteneces? Realmente uno sí se pregunta, no, en mi tiempo no hubiera sucedido eso, o eso no podíamos hacer nosotros en nuestro tiempo, o nuestros profesores no nos permitían eso, pero realmente uno tiene que ajustarse y tiene que aprender a ver cómo se desarrollan ahora los estudiantes en sus diferentes grupos etarios, porque como vemos tenemos todavía algunos que son adolescentes o que están terminando su adolescencia y jóvenes que, entre comillas, les podríamos decir adultos, pero que realmente todavía no tienen ese sentido de responsabilidad. Entonces, eso como que me resonó y sí es importante conocer más a nuestros estudiantes. Perfecto, muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más tal vez que le llama la atención de lo que hemos visto o que tal vez no sabían y ahora ya se dan un poquito más de cuenta? Nadie. O sea que ya sabían todo esto. No digo. Jessica nos pone, lo que me llamó la atención es que hay muchas veces como docentes no hay esa existencia de la parte personal del estudiante para conocer la problemática. Jessica, no creo que eres la una, yo creo que la única, yo creo que todos acá, desde el inicio cuando les pregunté acá, tal vez quién es docente de formación, y muy pocos lo son. Yo creo que eso es algo que se aprende, ¿no? Y eso es algo que lo vamos desarrollando. Pero claro, ¿cómo lo voy a desarrollar si no sé que lo tengo que desarrollar? Bueno, el propósito de esto era precisamente eso, enseñar que hay una realidad mucho más allá de cuando decimos los jóvenes de hoy o los estudiantes de hoy. Porque como pueden ver, hay muchas razones de por qué son como son. Así como nosotros también somos profesores tal vez mucho más horizontales, más verticales, mucho más estrictos, mucho más liberales, mucho más, no sé, disciplinados en cuanto a las tareas o tal vez mucho más, no sé, no convencionales en cuanto a las tareas. Le invertimos el tiempo o no a la docencia universitaria. Muchos acá tal vez somos tiempo parcial o somos tiempo completo. Eso también influye en el cómo se va a dar mi práctica docente, ¿no? ¿Alguien más? Mientras preparo la presentación. Buenas noches. Dale, Yo Paul. tengo en realidad una serie de inquietudes porque la verdad es que como que de alguna forma existe algo de todo y al mismo tiempo como que no hay alguna forma de actuar, ¿no? Me refiero al hecho
En mi caso, trabajo en la Facultad de Ingeniería Civil y nosotros necesitamos una serie de habilidades que los jóvenes deben tener. Lo uno es la concentración. Bueno, esto de la concentración ya se ha vuelto una especie de moda porque detectan que inclusive personas que han sido nuestros alumnos y que actualmente tienen ya hasta títulos de PhD, les detectan en otras partes del mundo que han tenido déficit de atención. Entonces es como una especie de, no sé cómo llamarlo, pero es prácticamente una generalidad. Pero si vamos allá a aspectos prácticos, por ejemplo, me he dado cuenta de que nuestros jóvenes no manejan las manos, no pueden hacer dibujo técnico, no manejan, no pueden sostener dos escuadras al mismo tiempo, por ejemplo. Esas habilidades, ¿de quién dependería enseñar? Y también al mismo tiempo me parece que bueno, es una idea, puede estar muy equivocado, que el sistema de selección de los alumnos para una carrera determinada aquí en la universidad no está precisamente muy elaborado. Hay alumnos a los que les he preguntado y que dicen, y así con cierta ingenuidad, ¿no? ¿Por qué entraste aquí? Les he preguntado, porque tengo varios problemas y ya voy a explicar un poco si no me extiendo mucho. Pero, por ejemplo, hay alumnos que dicen, porque aquí se hace plata, porque en ingeniería se hace plata. Bueno, vamos por ahí, ¿no? Otro alumno pregunta y digo, ¿y por qué tú estás aquí? Porque mi papá me obligó. Y así hay cada caso. Un alumno, ahí, bueno, yo no tengo facultad alguna para desconocer las potencialidades de cada persona. Pero dice, bueno, es que en el colegio yo estudié y era buenazo para matemáticas, por ejemplo. Pero llegado el caso, resulta que el joven no cumple con el estándar que se necesita. Hay otros casos ya, y en verdad parece que son inquietos mismo de por sí, ya por la generación, no estoy tan seguro de eso, pero son muy inquietos. Entonces el problema es llamar la atención de ellos. Desde luego de hace rato, había una especie de un estudio en donde decían que el alumno no puede tener más concentración, perdón, que 15 minutos, porque esos son los tiempos que determina la televisión o los programas televisivos para que él esté atento y después enseguida empiezan las propagandas. Bueno, yo no sé qué pasaría, porque lo que sí sucede es que para ver películas ellos sí tienen concentraciones enormes de pronto. Y no lo digo de manera histriónica ni nada de eso, ni estoy tratando de ofender a nadie, pero sí es la verdad. Lo otro es, en verdad, utilizan los equipos, la tecnología de una manera muy eficiente y sí yo he aprendido de ellos, realmente he aprendido mucho. Pero hay partes que son buenas de aprender y otras partes que desde mi punto de vista no están precisamente tan adecuadas, como por ejemplo copiar. Esa es una parte complicada en mi caso porque, y he podido probar que cuando se les toma un examen escrito, pero donde deben escribir, realmente ellos tienen pésima nota, pero cuando se les toma lo de opciones y después del conocimiento se les va, que si apenas salen de la prueba, entonces ahí ya definitivamente sacan muy buena nota, pero si les toca escribir es pésimo. Y un agravante aquí sí es el hecho de que me he dado cuenta, y en verdad, y esto por experiencia personal un poco dolorosa, que hay alumnos que llegan sin el desayuno. No sé la condición económica que sea, pero llegan sin el desayuno y algunos de pronto creen que la universidad, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, por favor, es una opinión nada más. Hay algunos alumnos que piensan, y precisamente dada la liberalidad que actualmente se da, que no tienen que asistir a clases, que posiblemente de alguna forma los vacíos que ellos tengan, el profesor los va a llenar. Y finalmente también me he dado cuenta de que priorizan, algunos trabajan y priorizan el trabajo por sobre la formación académica de ellos. Bueno, son un conjunto, es un mix de cosas que desde mi punto de vista, y al menos para ingeniería, desde luego es una opinión, y insisto, no es precisamente lo recomendable porque estamos jugando con vidas humanas, ¿no? Ellos tienen que concentrarse, hacer informes todos los días y una de las cosas que me ha pasado a mí es que profesionalmente
me toca escribir a veces informes en donde tiene que estar totalmente concatenado todo, porque cuando se comete un error de una equivocación, hay una falta de síntesis ahí, definitivamente uno puede atravesar por un túnel muy complicado. Es todo lo que tenía que decir por el momento y muchas gracias. Perfecto, Paul, muchísimas gracias. Yo creo que Paul se ha estado guardando todo lo que hemos estado hablando para sacarlo ahorita todo. Perfecto, me encanta. ¿Por qué? Porque Paul nos ha dicho muchas cosas ahora que, en efecto, precisamente todos los datos que estábamos viendo nos hacen pensar, y yo estoy seguro que el argumento que usó Paul para decir esto pasa en ingeniería, yo te aseguro que eso lo dicen los doctores, los abogados, los arquitectos, de que las mismas cuestiones ahora vienen con otro, sin habilidades de cierto tipo. El abogado te dirá, es que no saben leer un texto, no saben leer un artículo. Y el arquitecto y el médico te dirán, es que no saben de biología, no saben y todas obviamente juegan con vidas humanas en su profesión. Entonces, en todas estas carreras estamos viendo el contexto en nutrición, en enfermería, tal vez y ahí un poco los que estamos en ciencias sociales, tal vez nos, y por ende, ¿por qué hay una cierta no sé, discriminación, lo voy a decir, hacia las ciencias sociales, porque, claro, no es impacto directo en la vida de alguien más, pero igual nos pasan las mismas cosas. Vienen sin capacidad lectora, vienen tal vez con dispersión y son súper inquietos, copian como el que más. Y hay muchos que vienen con situaciones en las cuales sí, a veces no desayunan. Yo tengo estudiantes que vienen desde 2 horas pasan en el bus porque viven por Yaruquí hasta llegar a mi clase a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones y en línea lo que nos cuenta Paul, como muchas experiencias que vivimos como docentes, yo creo que las compartimos muchos, ¿no? Yo creo que aquí estamos más bien para identificarnos con lo que acabas de decir y al mismo tiempo voy a tomar un poquito el rol del abogado del diablo, un poquito el rol del estudiante para revertir un poco la situación. Ok, es verdad, no vienen con habilidades motrices y eso influye en que si son, no sé, cirujanos capaz no puedan manejar el bisturí o como tú dices, no pueden manejar dos reglas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo identificas que son súper buenos para la tecnología. Y ahí yo me pregunto, no, sin ánimo de juzgar ni nada, pero yo digo, ¿será que tal vez entonces las estrategias pedagógicas deberían ir hacia lo que sí saben hacer? Porque yo me pregunto, el mundo a futuro seguirá usando las reglas a futuro para la ingeniería. No sé, aquí estoy pecando de ignorante total en el campo de la ingeniería, pero yo me pregunto, lo lanzo ahí como una cuestión a pensarla, ¿no? Y lo de copiar también es tan generalizado que nos lleva, tú y yo hemos estado en la misma, hacer la prueba a mano en papel. Yo, créanme, este semestre compré hojas de papel ministro que ya no creía que existían y las llevé al aula para una prueba. O sea, a ese nivel llegué de que ya no sabía qué más, porque ya estaba tan cansado de tener otras estrategias que sí me funcionaron, pero les dije, ok, vamos a tener de ambas, vamos a tener su forma de aprendizaje y yo entonces ahí sí me meto en la tecnología y demás, pero también quiero que conozcan mi forma de aprendizaje y que veamos cómo nos va, ¿no? Y obviamente les fue hecho pedazos porque una prueba en hoja de papel ministro, escribiendo, faltas ortográficas como pone Denis en el chat, como situaciones de que no sabían, obviamente, porque no podían consultar el texto. Entonces llegamos a ese acuerdo, ¿no? Medio en el cual podíamos tener esa situación. Bueno, un poco para avanzar por tiempo, aquí les quiero mostrar un cuadro que es interesante para la siguiente temática en la que nos vamos a adentrar y tiene que ver con la matriculación en la educación superior. Este es una proyección a este año. Ojo, utilicé precisamente este dato del 2021 porque se estimaba que la matriculación en universidades, en educación superior, iba a ser del 50, un poquito más del 50% de la población que salía de colegios. Cuestión que obviamente no se ha alcanzado, ¿no? Y hay muchos factores para esto y ya lo vamos a ver. Empezando con el hecho de que desde la tasa de deserción que se esperaba que baje, en nuestro caso, la tasa de deserción desafortunadamente en la católica ha aumentado. Y es parte de muchos factores, sí. Y no estamos aquí para analizarlos todos. Cuestión socioeconómica, competencia de otras universidades, desinterés en estudiar en la universidad, sale más barato estudiar en España que estudiar aquí, muchas razones. Pero los que sí deciden entrar a la católica
Esos son los que nos interesa estudiar por qué desertan de la universidad, ¿ya? Para eso, entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay en la sede, por sede, ¿no? A nivel total, somos un poquito más de 31.000 estudiantes, son más de 31.000 estudiantes en la Católica. Quito tiene casi la mitad de eso, pero el resto se divide un poco, como pueden ver ahí, identifiquen las sedes de la provincia de la que sean, si es que son de otra provincia. Pero tal vez esos números nos dicen algo también, ¿no? Capaz y muchos aquí no sabíamos cuántos estudiantes hay en otras sedes. Yo de lo que tengo entendido, no hay ciencias sociales en otras sedes, por ejemplo. No se ofertan carreras de ciencias sociales en otras sedes. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿qué está pasando con las ciencias sociales? O sea, ¿por qué hay una suerte de tal vez desinterés? ¿O es que en realidad ya a los jóvenes no les interesan las ciencias sociales y hay más una tendencia a lo que decía Paul, porque lo he escuchado ya mucho? Medicina, derecho, ingeniería, ¿por qué estás aquí? Porque quiero hacer plata. ¿No? Es un factor motivante muy decidor. Y claro, no los podemos juzgar, porque en la sociedad en la que vivimos, tan incierta, tan desigual, pues ¿quién no quiere por lo menos proveerse de algo de seguridad? Y el por qué, en mi imaginario, eso me va a dar plata. Claro que ya cuando nos enfrentamos con la realidad nos damos cuenta de que tenemos una tasa de desempleo en estas carreras también que va al aumento y eso es algo muy preocupante. Bueno, con este número en mente de cuántos estudiantes son en la PUSE, veamos aquí la retención y por ende podemos ver la deserción. Miren evolutivamente, o sea, en términos evolutivos, cuánto ha aumentado la retención o disminuido, dependiendo de la sede. Vemos que Ambato mantiene un porcentaje relativamente estable de retención, pero al mismo tiempo quiere decir que hay un 15% de deserción, ¿sí? En el caso de Esmeraldas es un poco más preocupante, porque el semestre, hace un año, justo hace un año, es cuando más tuvieron la retención, pero ya para el semestre anterior eso cayó drásticamente. Y ni qué hablar de los años anteriores, donde Esmeraldas realmente tenía una situación mucho más difícil. Quito tal vez es la que está trabajando más porque fuimos de un 83% de retención a 88% de retención. Y al ser la sede que tiene la mayor cantidad de estudiantes, pues obviamente este dato no es muy decidor en comparación a las otras sedes porque estaríamos a la par más o menos si es que lo vemos en cuanto a los porcentajes de cada uno. Pero hay un porcentaje en Santo Domingo, por ejemplo, miren, casi el 24% de los estudiantes en Santo Domingo desertan de la universidad. Ahora, podríamos pasar horas analizando estos datos y más al detalle si viéramos en qué etapa es que hay más deserción, es en los primeros años, al final, no sé, tal vez llegan a cambiarse de carrera, se van a otras universidades, o la chica se embarazó y por eso dejó la universidad. O no quiero tomar esa materia con ese profesor y por ende ahí queda todo, o qué sé yo, pueden ser muchas razones. De todas estas razones, ¿cómo podemos nosotros como docentes contribuir a que haya menos deserción? No quiere decir ser el agradador en clase, no quiere decir hacerlos pasar por pasar, peor aún, pero sí quiere decir él tal vez, ¿hay algún estudiante, alguna estudiante que pueda tal vez apoyar en su proceso de aprendizaje y que no contribuya a que pueda terminar en una deserción? ¿Quién quita? Lo dejo ahí. Ok, ahora nos vamos a saltar esto. Si somos entonces una comunidad PUSE y estamos hablando de en este diplomado, en esta unidad, perdón, nos vamos a enfocar en el estudiante y a la próxima unidad se van a enfocar en ustedes, obviamente, pero para que se enfoquen en ustedes, pues considerábamos pertinente que primero tengamos un mapeo de quiénes son nuestros estudiantes. Pero ¿por qué no escucharlo de sus propias voces, no? Y es ahí en donde la dirección de, la coordinación, perdón, de bienestar estudiantil ahí está, nos ha preparado un video que ya tiene un par de semestres en el cual escuchamos a nuestros estudiantes pues compartir su experiencia en la universidad a través de varias preguntas. Entonces, aquí escuchamos cómo nos sentimos nosotros. Hemos pasado casi estas 2 horas hablando de
cómo los percibimos, cómo los observamos, bueno, cómo nos observan ellos a nosotros. Eso lo vamos a escuchar ahorita. Este es un video un poco larguito, así que por favor les pido que pongamos atención. Son varios estudiantes de varias carreras y de varias facultades y al ser preguntados sobre varias cuestiones, pues cada uno tiene su opinión. Pero por favor pongan atención y al regresar tendremos un espacio para conversar sobre qué piensan, ¿sí? Déjenme poner audio. Muy buenos días, me llamo Leonardo Pazmiño, soy de Quito, voy a cumplir 75 años en agosto y soy estudiante de Acción Pastoral. Buenos días, soy Fernanda Cedeño, tengo 28 años, nací en la Concordia, provincia de Esmeralda, Santo Domingo en este caso. Estudio en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estudio la carrera de enfermería en la Facultad de Enfermería. Hola con todos, mi nombre es Belén Valverde, tengo 20 años y nací en la ciudad de Quito. Actualmente estoy cursando sexto semestre de la carrera de Psicología Clínica aquí en la PUSI. Alipunja Tucrimashikuna, mi nombre es Víctor Urcuango, pero me identifico como Hatari. Soy Quichua Cayambi, estudiante de Economía de tercer semestre, tengo 20 años y estoy aquí para compartir un poco de mi cultura con ustedes. Hola, un gusto estar aquí. Mi nombre es Milán Zapata, tengo 29 años, soy de Quito y pertenezco a la Facultad de Psicología. Me llamo Minia Mayu Caranqui Yantalema, tengo 20 años, estudio en la Facultad de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Gino, mi apellido es Pin. Mi seña es esta. Bueno, ¿cuántos años tengo? Tengo 29 años. Estudio, ¿qué carrera? Educación básica. Como alguien que quiere seguir adelante a pesar de la edad, porque podría conversarle aquí como un antecedente. Solamente hace 2 años me gradué de bachiller. Entonces, en poco tiempo he avanzado de tener solamente una instrucción en primaria. Ahora yo soy universitario y de la Católica. Me defino como una mujer de raza negra, afrodescendiente, orgullosa, valerosa, muy contenta con mi raza. Me defino que soy una mujer fuerte y aparte de todo esto, soy mamá. Bueno, yo soy una mujer ecuatoriana, soy heterosexual y creo que el tema de mi discapacidad física también me define porque me ha enfrentado a ciertas situaciones en las que he tenido que adaptarme, sobre todo en la parte funcional. Sin embargo, no creo que sea, yo no lo tomo al menos como una limitante, más allá del funcionamiento físico o quizás de la movilidad. Me ha permitido abrirme a muchas más experiencias que creo que me definen en completo como una persona diversa. Como te mencioné anteriormente, me identifico como indígena, Quichua Cayambi. Me siento orgulloso de pertenecer a un pueblo ancestral, de nacer, de venir de un territorio ancestral, de tener derechos colectivos, de trabajar por la autodeterminación y la reivindicación de nuestros derechos. Bueno, yo me defino como un hombre trans en construcción, deconstrucción y cuestionamiento. Bueno, yo me defino como una mujer quichua purúa, una mujer valiente que ha decidido salir de su pueblo para tener mejores oportunidades. Bueno, el tema de mi identidad. Por primera vez aquí en la Universidad Católica he podido mostrar mi identidad como tal de ser sordo. He aprendido igual que con oyentes, con sordos, me he sentido bastante involucrado en el tema de la educación. Mi identidad se siente más bien como mejor, ¿no? Al entender mi futuro profesional, entender más claro cómo es súper interesante todo esto, ¿sí? Bueno, al comienzo me sentía un poquito
como digamos, con el temor inicial de todo a lo desconocido. Pero poco a poco, con compañeros, compañeras así que me han brindado comprensión, me han brindado amistad. Ahora sí, como le decía hace un momentito, me siento parte de ya. Súper buena. En realidad esto me cambió la vida. Pasaba por muchas situaciones, pero en realidad es súper buena porque la universidad en sí es muy buena, siempre me apoya, siempre me define, nunca me deja sola en pruebas, en cosas, cuando hay situaciones que estoy pasando muy mal, siempre están para apoyarme. Yo creo que mi desarrollo aquí, desde que entré en el primer semestre, me ha permitido crecer como persona mucho, más de lo que yo me imaginaba quizás al salir del colegio. El tema de la apertura que he recibido de parte de todos los departamentos, de parte de mi facultad y de mis docentes, me ha permitido el expresarme como soy, el expresarme junto con mi discapacidad, que es algo que me define y que me completa como persona. Entonces creo que ha sido una experiencia muy amplia que me ha permitido conocerme más a mí misma, desarrollarme y aprender mucho de los entornos y de las diversidades con la gente con la que comparto el día a día aquí en la universidad. En realidad, tengo que admitirlo, ha sido bastante diferente a como yo me lo imaginaba. Siempre existen estos estereotipos de que tal vez en las ciudades va a haber discriminación hacia nosotros. Si bien es cierto, ya no es tanto como antes, todavía hay mucho que trabajar por parte de la universidad. Los profesores han sido ampliamente nos han apoyado a nosotros, a los pueblos y nacionalidades. La universidad tiene una excelente política de acciones afirmativas para superar estas brechas históricas que sufren nuestros pueblos. Entonces, solamente puedo definir en una palabra: hemos sido bienvenidos. Bueno, estoy en la mitad de mi segundo año. Mi facultad, primeramente, es una facultad abierta. Entiendo, en relación con otras facultades, en nuestra facultad hay bastante diversidad sexogenérica. Entonces mi experiencia desde el primer semestre ha sido muy grata en el aspecto de la apertura que se le ha dado a mi identidad, pero mi experiencia en la universidad ha sido de apertura. He tenido también yo le digo la oportunidad de explicar a mis profesores, a algunos, lo que significa ser trans, y eso me ha dado bastante alegría porque veo que de parte de los docentes hay un interés por entender y por conocer más. Entonces cuando un profesor me pregunta qué es, o sea, me siento súper bien y me gusta comunicarlo. Entonces sí, he tenido esa suerte de que no he sido vulnerado, ni tampoco he sentido que me han hecho a un lado, ni mis compañeros, ni mis docentes. Ajá. Ha sido con un marco de bastante respeto. Bueno, mi experiencia en la universidad ha sido muy diferente a lo que yo pensaba. El haber salido de mi ciudad y haber venido a la capital a buscar mejores oportunidades para mi futuro ha sido algo muy importante para mí, porque siempre nosotros estamos pensando, bueno, al menos para mis padres ha sido una satisfacción el que yo haya ingresado a esta universidad, y siempre han pensado que yo debo ser mejor que ellos, una mejor persona, mejor profesional, y pues mi experiencia aquí, la verdad, ha sido grata. El haber compartido 2 semestres con mis compañeros de ingeniería, pues ha sido totalmente diferente a lo que me imaginé. Muy buena, la verdad. Sí. La universidad, bueno, yo antes pensaba que era un proceso largo, pero no, de hecho me he sentido nada difícil, bastante libre, y gracias a que he podido ingresar, aprender, conocer más cosas interesantes, aprender más información, ver sobre mi futuro, sentir que la carrera de educación básica sí es muy importante y me gusta mucho.
para poder enseñar a los pueblos del Ecuador con personas sordas, que no sea solo un tema de privacidad o algo así, sino más bien ayudar a la comunidad, compararnos y poder, ojalá, sentirnos igual como personas sordas y apoyar con todo el corazón y poder ver que el apoyo en Ecuador, que el esfuerzo en Ecuador ha sido bastante importante, que ha tenido un desarrollo muy bueno, que por ejemplo en Esmeraldas también, que hemos hecho muchos trabajos allá, que quisiéramos abarcar todo el Ecuador con mucho corazón. Bueno, no he sentido así que haya discriminación en ningún sentido. Más bien, bueno, será porque es pastoral, no sé, ahí se da como para poner los puntos religiosos y como bandera primeramente el amor, la comprensión de Cristo y las demás cosas. Pienso que no ha habido ningún problema en ese sentido. Hemos sido acogidos, creo que todos, de una manera igualitaria. Dependiendo de las respuestas que tengan los profesores, porque si la respuesta es como quien dice negativa, si ellos no están de acuerdo con la diversidad o no se acoplan a muchas diversidades que tenemos, como es la raza, la etnia obviamente, el género, entonces nos afectaría positiva y negativamente, porque si es positivo nos hace mejores estudiantes, mejores personas y nos motivan a seguir mejor, pero si es negativa obviamente podemos perder hasta el semestre. Yo creo que ha sido muy importante, o sea, no sé si sería solamente por el hecho de que yo estudio psicología o en general, pero la apertura que he tenido yo de parte de mis docentes ha sido increíble. Ellos siempre se han aportado, han estado prestos a conocerme a mí, a conocerme cómo ellos pueden ayudarme, cómo pueden apoyarme para las necesidades que yo tenga. Me han permitido también muchos espacios de diálogo y de conversaciones, más allá quizás como que de un acompañamiento como docentes. Entonces creo que se han prestado también a estar abiertos a conocer a la experiencia y a conocer cómo pueden ellos mejorar también en el tema de hacer más diverso el espacio educativo. Bueno, yo creo que en su mayoría con quienes se deben trabajar el aspecto especialmente de la interculturalidad es con nosotros, con nuestros compañeros, porque si bien es cierto que por parte de los docentes y administrativos existe un gran apoyo a la reivindicación de nosotros, nuestros compañeros todavía vienen de escuelas, de colegios, donde su formación intrínseca hace que exista tal vez acciones discriminatorias hacia nosotros. Entonces hay que generar una política no de tolerancia, sino de respeto dentro del marco de la interculturalidad, que como siempre sostenemos no busca pretender el dominio de nuestra cultura, sino crear un puente de doble vía entre quichuas, entre mestizos, entre blancos, entre las diferentes nacionalidades que convivimos dentro del territorio ecuatoriano. Sí, hay algo súper bonito en las primeras clases, porque ahí ves cómo manejan los profesores su dinámica y hay algunos que te permiten presentarte. Por lo general, no he tenido ninguno que nos diga sus pronombres, por ejemplo. Preséntense con pronombres, eso sería como que un plus súper positivo que me gustaría que se implemente, pero hasta ahora no, como que no ha sido algo, pero también o sea, hay la apertura de que los estudiantes lo propongan. Pero yo creo que cuando los profesores muestran interés hacia tu persona, hacia tu ser, inmediatamente te genera como más motivación incluso para entender su clase. O sea, es inmediato, es como ya la actitud del profesor hacia el interés de lo que uno, de cómo uno es y el respeto. Dices, qué chévere este profe, y aunque sea la materia que no te gusta tanto, termina por gustarte. Bueno, en cuestión a mis docentes, la verdad, siento que en mi facultad es muy cerrada porque no hay esta relación de docente-alumno. Solamente lo que se viene acá es por decir, a estudiar. Y no va más allá de esto. La verdad, sí hace falta mucho la comunicación que se puede tener con el docente. Los docentes en mi facultad, siento que sí les falta un poco más de interactuar con los estudiantes.
Sí, eso es muy cierto. Claro que los profesores yo les he visto que tratan de apoyarme y tratan de hacer adaptaciones. Y algunos se esfuerzan mucho en hacer adaptaciones, pero claro, yo agradezco mucho este esfuerzo. Gracias a que tengo estas dos culturas, todos me he podido sentir igual para poder hacer algo igual en el futuro. Bueno, no sé, quizás que sean un poquito más afectivos, porque como que son extremadamente serios algunos. Pienso, y bueno, al menos hablo por mí, al haber un poco más de afinidad, un poco más de empatía, como que uno se sentiría más libre y podría rendir de una manera mejor, quizá por eso. Lo que yo podría dar de mensaje sería que se tomen precisamente este tiempo de compartir y de conocer que todas las personas tenemos como características que nos definen y que podría ser muy provechoso para la relación estudiante-alumno si se permitiera como que este espacio de una escucha en general y que a partir de eso ellos pudieran entonces como tenernos en cuenta para hacer un ambiente educativo mucho más diverso, mucho más inclusivo y satisfactorio para todos. Nosotros somos diferentes, pero también somos ecuatorianos, también tenemos derechos, somos sujetos de derecho y queremos lo mismo que todos. Queremos estudiar, queremos trabajar, queremos comer, queremos salir adelante. Y les invitamos a que conozcan nuestra cultura y formemos parte de una gran comunidad ecuatoriana. Nosotros venimos de comunidades, pero les invitamos a que formemos una gran comunidad ecuatoriana para poner el hombro uno al lado del otro y poder salir adelante. Para todos los profesores de la comunidad de la PUCE, sería un mensaje de que todas las diversidades son válidas, de que todos existimos y que ahora es un tiempo también de cambio y también de bastante respeto. Siempre ha sido, pero ahora como los estudiantes lo vamos a exigir más. O sea, no nos vamos a callar, porque si vemos que hay alguna falta de respeto, lo vamos a decir. Y es así, entonces queremos tener una relación más cercana. Bueno, mi mensaje para los docentes sería que haya un poquito más de comunicación con los estudiantes, para así nosotros poder ser entendidos ante ellos. También que haya una conexión más amplia, que den más importancia a esto, porque de una u otra forma esto es muy importante para nosotros como estudiantes. Y sí, ese sería un mensaje muy importante a los profesores, que respeten las diversidades, que acepten las cosas importantes y cumplan los objetivos y que los estudiantes se sientan muy a gusto con esto. Listo. Creo que el video se me fue. Déjenme ver. Algo le pasó a mi video, pero bueno, hasta mientras arreglo acá las conexiones, porfa, ¿qué les llamó la atención del video? ¿Con qué mensajes se quedaron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Quién quiere compartir? Juan Carlos, ¿puedo? Fátima, por favor. Bueno, quizás lo que me llamó la atención fue de una estudiante que decía que ahora los estudiantes no se van a callar, que lo van a decir. En cuanto a esto, bueno, y retomando lo que nos preguntaste al inicio, ¿qué queremos conocer de los estudiantes? Yo puse o sea, a mí me gusta saber sus valores. Entonces, yo trabajo un poco con los valores, respeto, ética y responsabilidad. Y con eso les llevo a lo largo del semestre. Les digo, ustedes de aquí van a mostrar esos valores básicos. Y claro, para la academia tenemos reglamentos, ¿no? Entonces, es verdad que ahora ha cambiado bastante, ¿no? La educación, el aprendizaje, todo.
pero siempre tenemos lineamientos claros, tanto para profesores como para estudiantes. Eso, Juan Carlos, fue lo que me llamó la atención a mí. Está silenciado, me parece. Juan, no se le escucha. Listo, ahí sí me escuchan. Ya. Bueno, en efecto, lo que dice Fátima a mí también me llamó la atención, ¿no? Porque cuando veía, y ojo, este video, si se dan cuenta, también es intencionalmente hecho con personas que se identifican con algún tipo de particularidad, diversidad, o querramos llamarlo, en el sentido de que, claro, sería interesante también tener un video con estudiantes que tal vez se identifiquen como mestizos, como, no sé, heterosexuales, como de ciertos, de Quito, y ver también qué piensan y qué mensajes nos tienen, ¿no? Y es interesante lo que mencionas porque sí, a nosotros tal vez somos a los que nos toca acostumbrarnos al hecho de que, como veíamos al mundo y como lo vemos ahora, ya ahora hay mucha más visibilidad de muchas otras cosas que nosotros no veíamos y por ende a nosotros nos toca adaptarnos. Yo ahí me hago un poco el ejercicio personal de qué tan abierto estoy yo, más allá de aceptar o no, no tengo por qué aceptar muchas cosas, pero qué tan abierto estoy a abrir mi mente a hacer las cosas de otra forma o a pensar o a escuchar el pensamiento de otra persona. Porque lo mismo les estamos pidiendo a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces empieza con nosotros. Jessica pone en el chat, lo que me llamó la atención es que hay muchas veces como docente no hay esa existencia de la parte personal del estudiante para conocer la problemática. Ok, Patricia nos pone, los estudiantes tienen muchas faltas ortográficas. Ah, ok, creo que ya me atrasé. Poner interés en todos los estudiantes, mencionó, eso los motiva por las clases. Y sí, en efecto, alguien más tal vez quiere compartir otra cosa que les haya llamado la atención antes de ya cerrar un poquito la clase. A mí me llama mucho la atención esto de que habían los que decían, el estudiante de economía, Hatari, que decía, los profesores todo bien, pero hay compañeros que me discriminan. ¿Cómo manejan ustedes las situaciones en clase en las cuales se escucha un comentario sexista, un comentario racista, un comentario tal vez homofóbico? ¿Nos metemos, no nos metemos? Tal vez muchos piensan, bueno, pues esa no es mi incumbencia, ya los estudiantes piensan así, o es una posibilidad para tal vez abrir ese debate en clase hacia, más allá de que sea una clase de cuántica, de física, de electricidad, qué sé yo, y que pueda invitarnos a abrir ese espacio primero de confianza, ¿no? De conocernos mutuamente. Si vamos luego a pedirles las reglas y lo demás, inicialmente, que tanto abrimos ese espacio para también escuchar sus necesidades y tal vez llegar a reglas consensuadas, ¿no? Y que cuando son consensuadas suelen ser mucho más efectivas porque hay el compromiso de doble vía. Listo, bueno, pues ahora por tiempo, y no quisiera quitarles más su tiempo, estamos a un minuto de terminar. Ok. Recuerden que el aula virtual pues ya está activada y hay una actividad que ya está visible en la cual es un foro de reflexión individual y lo que les pido y ya van a encontrar también después de una horita que se descargue la clase de hoy para aquellos quienes quieran volver a verla o compartirla con compañeros que no pudieron venir hoy. Pero de lo que se trata es un foro de reflexión, o sea, lo que me interesa a mí es un poco leer sus experiencias de lo que ya les pregunté, pero nadie respondió excepto una persona, de
un elemento que no he observado con anterioridad en el estudiante de la PUSE y explorar la razón de por qué eso me pasó inadvertido. ¿Por qué tal vez, no sé, de los datos que vimos o de lo que escuchamos de los estudiantes o de lo que tal vez compartimos aquí en el aula, de qué no me he dado cuenta, qué no he observado? Recordemos el video de cómo observamos, ¿no? De nuestros sesgos. Y pensemos en algo que tal vez ya viendo el perfil del estudiante de la PUSE, no me he dado cuenta y por qué. Responder eso y las instrucciones están ahí en el aula virtual, el máximo de palabras y la fecha hasta cuándo hacerlo. Les recomiendo, si tienen todavía la energía, háganlo de una vez y así ya no tienen que hacerlo, ¿sí? Listo, con eso entonces más bien les quiero agradecer muchísimo por la presencia. Ha sido un gusto conocerlos. La próxima semana sí nos vemos el jueves. Así que nada, cualquier duda, inquietud, pues tienen ahí mi contacto también en el aula, me pueden escribir y eso. ¿Alguien quiere tal vez decir algo antes de terminar la clase? ¿Tiene alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? Juan, Sí. yo nuevamente, realmente Fátima. con respecto a saber el perfil de cada estudiante, pienso que es posible cuando en un semestre, no sé, mi pregunta va, ¿tiene un docente un promedio de estudiantes de cuánto? Porque, por ejemplo, el semestre pasado yo llevé un volumen alto y confesar que no me sabía realmente muchos nombres, desconocía, fue bastante duro. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a conocer así los detallitos, ¿no? Eh, con esa pregunta yo, No, a ver. y muy buena pregunta, porque yo creo que más bien la mayoría de nosotros ahora tenemos clases más grandes y cada vez mucho más numerosas. ¿Quién tiene el tiempo de estar conversando con 30 personas y saber de su realidad? Y lo que estás planteando es precisamente ese balance. No tenemos por qué hacer de nuestra clase toda una cuestión de pasarnos conversando con los estudiantes para conocerlos y peor si son tan numerosas. Pero sí tal vez de, no sé, quién aquí la primera clase la dedica netamente a conocer a los estudiantes y a poner las reglas o a consensuar las reglas de su clase. O somos de los profesores que vamos el primer día directito a la materia y esto tienen que leer y ya para mañana y ta, ta, ta. Tal vez de ahí tenemos esos espacios bastante pequeños en los cuales podemos tener poner las reglas, pero tal vez consensuarlas. O a mí me funciona para no saberme todos los nombres de todas las personas, al menos durante las primeras 2 semanas. Les pido que pongan su nombre en un papel, en el pupitre, y así de a poquito ya me va quedando el nombre, ¿no? Muchos dirán, chuta, pero es que eso está bien colegio, bien prekinder, pero yo ya estoy perdiendo la memoria y son cada vez más. Tengo que apoyarme en estrategias que me ayuden. Patricio, ibas a decir algo, por favor. No, decía que en la primera clase siempre dedico la clase entera para conocerlos. Perfecto. Y esas estrategias que también algunos yo les recomiendo, hay muchos recursos de cómo hacer actividades rompehielos, ¿no? Para que nos conozcamos. ¿Quién sabe si entre ellos se conocen? O sea, hacemos estas dinámicas para también el poder generar un espacio de que se conozcan antes de que conozcan lo que van a aprender, que primero se genere ese espacio. Ya no son los jóvenes de antes en los cuales les podía mandar la lectura apenas empieza y que espero la prueba mañana escrita, porque precisamente pues va a haber otra forma de llegar a ellos. A eso es a lo que nos invita un poquito la pensada. Y sí, respondiéndote, Fátima, no creo que haya una respuesta que te pueda dar, pero sí una invitación a que lo pensemos, cómo hacer eso, ¿no? Bueno, entonces en línea a eso, muchísimas gracias, un gusto y nos vemos la próxima semana. Que descansen y una buena noche. Gracias, Juan Carlos. Chau. Gracias a ustedes.